la tierra escondida cercana a la Antártida. ¿Cómo lo haríamos esta vez? Pues por aire, sentenciaría Butler, y sería la primera vez, para mí, que penetraría el primer domo con el famoso azul de hierro. Esto debía tener una precisión quirúrgica y era muy riesgoso, pero considerando los movimientos de seguridad que se estaban llevando alrededor de las murallas de hielo, era mejor estar seguros y hacerlos por aire. Esa misma tarde partimos con destino a los viejos continentes. Sentía tanta adrenalina como emoción en mi interior. No podría esperar a despegar. Nuestra gran nave partió ascendiendo a una velocidad increíble y llegando a una altura que jamás en mis viajes anteriores había alcanzado. Se podía ver claramente las aguas de arriba por sobre el segundo domo. Todo estuvo en calma y acorde a lo planeado, al menos hasta acercarnos al borde divisorio. Canal de YouTube Nos Confunden. Estaba planeado superar el pasaje que ya ampliamente conocíamos con Butler desde que mi embarcación mucho tiempo antes había cruzado navegando. Pero esta vez con una nave que cruzaba los cielos y que iba a gran velocidad. Butler, conociéndome, me comentó varias veces para que me quedara tranquilo, que todo saldría como lo planeado. Éramos solamente 4 personas en el interior, el piloto y una persona que podría indicar por el simple sonido cuál era la falla de aquellas bestias azuladas que surcaban los cielos. Canal de YouTube Nos Confunden. Descendimos varios pies para alcanzar una altura que considerábamos a priori segura, ya que los radares no deberían detectarnos. De repente ingresamos en este pasaje y la experiencia por aire es totalmente diferente. Es ingresar en una especie de túnel donde no se escucha nada más que silencio. La velocidad, si bien la habíamos reducido considerablemente antes de ingresar, allí dentro parecía que estábamos siendo sacudidos frenéticamente. Todo duró segundos y aparecimos del otro lado, volando cabeza abajo sobre el mar Antártico. El piloto rápidamente y con gran astucia controló la nave y la situación de forma brillante. Todo volvió a la normalidad cuando la nave enderezó su viaje. Las murallas de hielo se divisaban perfectamente. Nos encontrábamos a unos 2300 pies de altura. Cruzamos parte de las murallas sin problema, pero algo no estaba bien con nuestra nave. Se encendieron varias alarmas dentro y empezamos a perder altitud rápidamente. Veíamos tierra a la vista en la costa sur y el piloto Lanner realizó un aterrizaje de emergencia. Todo empezaba a salir mal en nuestro regreso a las tierras conocidas. ¿Era este el inesperado final a tan solo minutos de haber vuelto a mis queridas tierras? El azul de hierro irrumpió las tranquilas zonas boscosas entre enormes montañas nevadas y con gran esmero logramos sobrevivir por un aterrizaje forzoso pero increíble entre árboles que golpeaban nuestra ave más preciada que nos trasladaba y que resistía los embates, uno tras otro. Íbamos de un lado hacia el otro, hasta que de repente la paz invadió. Habíamos superado la primera prueba. ¿Pero ahora qué?, pregunté. Butler estaba golpeado, pero se encontraba bien, y los otros 2 ancestrales tampoco tenían heridas de consideración. Mi pierna dolía bastante por los golpes y mi cuerpo también, aunque como ya saben, había venido con algunos problemas desde antes de ingresar a estas tierras. Quedaba averiguar entonces si esta caída abrupta había sido un error de nuestra nave, algo que era bastante difícil de imaginar, o si había sido causado de alguna tecnología que habían instalado los parásitos o las fuerzas que trabajaban para ellos. Estábamos en unas islas remotas en la parte lindera con las murallas, que no se llegaban a apreciar a lo lejos debido a la niebla que cubría los grandes bosques, pero que sabíamos con exactitud que se encontraban allí.
El sol asomaba por entre los grandes árboles y salimos prontamente para alejarnos de la nave, por si existían fuerzas en la zona que podrían haber avistado nuestra caída. Éramos simples mortales que veníamos del otro lado de las murallas, con una nave averiada, vestimenta extraña, aunque parecida a la época que corría en mis tierras de origen, con tecnología ancestral que por suerte todavía funcionaba correctamente. Pero realmente, si querían atacarnos, era nuestro peor momento y la peor forma de haber ingresado. Nos alejamos unos 900 metros de la zona de la caída. Si bien había sido estrepitosa, tampoco nuestra nave había generado ningún incendio o algo para considerar que nos podían haber avistado de lejos. La niebla invadió por completo y apenas podíamos divisar el camino que transitábamos en estos fríos bosques. De repente comenzamos a escuchar ruidos extraños que provenían en dirección norte. Alguien caminaba entre las malezas. La niebla impedía divisar si se trataba de un hombre y decidimos entonces detener nuestra marcha por completo. Nos agachamos entre las espesas hierbas y esperamos. 10, 20, 30 segundos pasaron y nada. El silencio invadía. Así 1 minuto, 2 minutos, incluso fueron 5. Cuando superamos esto, salimos de entre los árboles y nos topamos de frente con un soldado humano caminando hacia nosotros. Canal de YouTube Nos Confunden. Creo que ambas partes quedamos atónitos, pero el marín tocó su arma con la mano izquierda y levantó su derecha para indicarnos que no dispararía, y enseguida nos llamó en silencio para que nos acerquemos a su posición. Butler indicó que lo siguiéramos y que no digamos una sola palabra. Él hablaría. Entonces el soldado nos preguntó en un perfecto inglés de qué batallón éramos o de dónde veníamos. Dejamos hablar al capitán, quien le dio respuestas concretas y lugares exactos para disipar cualquier duda del soldado. Empezamos a tener igualmente grandes sospechas de este marín. ¿Qué hacía realmente patrullando solo por estas latitudes? Ni estábamos enterados que humanos habían llegado hasta esta recóndita parte sur de los continentes conocidos. Charlie, como se presentó el soldado, nos recibió de la mejor manera, creyendo la versión de Butler, y nos entregó varias frutas y comida que llevaba en su mochila, mientras que comenzó a contarnos sobre cómo llegó a estas tierras y lo confundido que estaba a su paso. Canal de YouTube Nos Confunden.